Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Mi nombre es Ana, para los que no me conocéis todavía, y hoy, como cada lunes y viernes, hablamos sobre las últimas noticias desde España. Estamos en la preciosa playita, en la primera línea de la playa de nuestra población. No es un pueblecito, es una población del Albir, y hoy vamos a hablar sobre no una ni dos, sino tres noticias muy importantes que quiero compartir con vosotros. Y algunas de ellas van a tener algo que ver con cómo está el precio de la vivienda, por qué no baja y quién y dónde más prefiere comprar aquí en el país. Por ejemplo, vamos a hablar sobre los extranjeros que dinamizan, distorsionan el mercado de compraventa de inmuebles aquí en España. Hablaremos sobre por qué la gente no puede, aunque puede pagar una hipoteca, no pueden acceder a los créditos para comprar una vivienda en nuestro país. Y también hablaremos sobre qué sectores abarcan la mayor parte de contratos fijos o fijos discontinuos aquí en España. En qué sectores es lo más popular ahora mismo y qué dos sectores que os sorprenderán, por cierto, no os lo esperáis, me imagino. ¿Qué dos sectores son los líderes en contratos temporales? Incluso ahora, cuando haya cambiado la normativa y se obligan a hacer contratos fijos o fijos discontinuos. Empezamos justamente con esta primera noticia. Los sectores que abarcan la mayoría, el mayor número de plazas de contratos fijos discontinuos son hostelería y educación. De hecho, os voy a comentar incluso más. Desde que se aprobó la nueva normativa en el 2021, fue hace un añito y algo, este tipo de contratos tienen 2 veces más fijos discontinuos y fijos contratos indefinidos, como más estables en general, de lo que tenían con antelación. Y no solo son hostelería, turismo, educación. Por ejemplo, en temporada de verano, en temporada alta y media, sobre todo suele ser hostelería, suelen ser actividades deportivas, excursiones, etcétera. Y también suele ser todo lo que es hostelería, bares, restaurantes, cafeterías, hoteles también, sitios de alojamiento de corta estancia. Y después, cuando baja esta temporada poquito a poco, a partir de septiembre, octubre, es cuando entra la educación en juego, y es cuando vuelven a llamar a todos los trabajadores de educación que son fijos discontinuos, por ejemplo, que descansaban en verano y vuelven a finales de septiembre para octubre, en algunos casos, de vuelta al trabajo, a la educación. Y realmente no es en todas partes donde ha cambiado el panorama. En la mayoría de los sectores sí que se nota la gran subida, digamos, de los contratos más estables para los trabajadores, lo que es sin lugar a duda muy bueno. Pero hay dos grandes responsables de la temporalidad crónica aquí en el país. Y podéis haber pensado de que vale, pues sí, serán hoteles, serán bares, restaurantes, cafeterías. Pues no es el caso. Realmente a mí también me ha sorprendido bastante este hecho, porque son sanidad y administración pública. Ahora seguramente entenderéis por qué la sanidad también protesta tanto, porque salen a las manifestaciones, porque la mayoría de sus contratos son temporales y simplemente es incómodo, les mandan de un sitio a otro, pueden perder esta plaza sin tener luego otra nueva, les marean constantemente, y es una de las causas por qué no están contentos, entre tantas otras que existen. Pero en sanidad, fijaros, enfermeros, médicos, celadores, pues todas las personas que trabajan en sanidad, un 40% en sanidad son contratos temporales, y son las personas que necesitamos para sobrevivir, para que nos ayuden en el caso necesario, para que nos curen, para que cuiden de nosotros si nos ponemos malos. Son contratos temporales. Y en administración pública básicamente, por ejemplo, son funcionarios, ¿no? Son todos los que trabajan en administraciones públicas aquí en el país, los que trabajan en seguridad social, los que trabajan en, no sé, en departamentos de tráfico, en oficinas públicas, en ayuntamiento también. Y ellos tienen 33,33%, básicamente es un tercio de este tipo de trabajadores.
son contratos temporales también. De hecho, muchos de ellos están peleándose porque llevan años y años con contrato temporal y por ley deberían ya de haberles hecho un contrato fijo y por algún motivo pues no lo hacen. Muchos van al juicio y después consiguen que su plaza se quede fija para ellos, consiguen este contrato fijo, pero hay que pelearse con uñas y dientes y no es el único caso que conozco muchos casos así, que si no lo hacen por la fuerza, jamás habrían conseguido seguramente este contrato fijo que tanto se merecían porque además hacían muchísimo trabajo, igual que los demás trabajadores que son fijos ahí mismo. Así que esta situación... ¡Ay! YouTube nearly every night. Oh, that's nice. In England, it's nearly every Oh, night, yeah. I said I'll be That's very great. disappointed if I don't see Anna when we're oh, so see, we've seen us. Oh, that's Nice nice. to see you. I hope you have lovely holidays though. Thank you. You keep up the good work. Thanks a lot. Thank you. Bye. Es increíble. Acaba de ver los suscriptores de nuestro canal inglés que estaban paseando justo por aquí. Me imagino que los habréis visto detrás, una parejita súper entrañable, amigable, que me han saludado, se han parado. De hecho, no lo voy a recortar ni siquiera del vídeo para que es algo agradable siempre ver a la gente que te diga que les gusta lo que estás haciendo y te motiva para seguir adelante en algunos días difíciles cuando sientes ya que no... como que cuesta hacer las cosas, te encuentras gente así estupenda y dices, no, pues por la gente así voy a seguir haciéndolo porque me encanta al fin y al cabo lo que hago, pues muy duro que sea a veces. Así que seguimos con los contratos. Realmente he de decir que últimamente he visto muchísimos más contratos fijos o fijos discontinuos. Sí es cierto que algunas personas pueden decir, vale, pues si es un contrato fijo discontinuo, aún así me quedaré un mes, 2 o 3 fuera de la empresa. ¿Qué hago? Pues me voy al paro y si no tengo paro, ¿qué hago? Así es como realmente vive mucha gente aquí que tienen contratos fijos discontinuos. Normalmente la empresa suele dividírselo un poquito. Por ejemplo, salen un mes, después salen otro mes y después salen otro mes. Entonces, como que te quedas solamente un mes sin trabajo. Muchos tienen algunos ahorrillos, otros se van al paro un mes si lo tienen, otros prefieren irse 3 meses al paro si tienen el paro acumulado. Entonces, un poco depende de la situación de cada uno, pero todo el mundo se apaña, no hay ningún problema entre las vacaciones que se pagan, el finiquito, porque son fijos discontinuos, entre lo que les pagan, como que les alcanza a vivir este mes hasta que les vuelvan a llamar para el trabajo. Y si les hace falta, pues vuelven antes, incluso siempre y cuando tengan una buena relación con su empleo, con su empresa actual. Por lo tanto, no suele generar un grave problema, digamos, para muchas personas. Y otros cogen trabajos extra temporales en algún sitio y perfectamente se apañan. Por lo tanto, lo más importante es que ese tipo de trabajos, ese tipo de contratos ofrecen estabilidad para muchísimas familias y aún así es algo bueno. La segunda noticia que os quería comentar es sobre la compraventa de viviendas y es que acaba de salir un artículo en uno de los periódicos aquí en España, uno de los periódicos principales, digamos, de nuestra zona, y es que los extranjeros supuestamente dinamizan el mercado de las viviendas en España. ¿Por qué? Os lo voy a explicar. Porque de media en España, si cogemos la cifra media, entre un 12 y un 14% de las compraventas de inmuebles, ya sean pisos, chalets o lo que sea, vivienda, ¿no?, se realizan por los extranjeros. El año pasado, además, fue un año de récord cuando tanto como nunca viviendas han sido adquiridas por la gente de diferente nacionalidad a la española, pongámoslo así, ¿vale? Y hoy incluso hay diferentes formas de adquirirlo. Hay muchas personas, os sorprenderías cuántas personas hay que deciden adquirir una vivienda por el valor de 500.000 euros. Imaginaos, es medio millón, ¿vale? Por 500.000 euros o más. Y de esa forma obtienen una Golden Visa, es un visado de oro, y básicamente el visado de oro significa que automáticamente al adquirir por este valor la vivienda o más, o sea, tiene que ser como mínimo 500.000 euros. Si adquirís una vivienda por este valor o superior, automáticamente os dan un visado de oro, lo que significa que adquirís un permiso de residencia y permiso de trabajo a la vez, y además son permanentes. Por lo tanto, una vez que habéis invertido tanto dinero aquí en la economía española, se supone, en el Estado, en nuestra zona, en España,
tenéis derecho como que tener ese tipo de permiso de residencia y de trabajo. Y simplemente tenéis que ir renovando la tarjeta, pero no caduca como tal en plan de que si no gastáis más, fuera. No, se queda siempre para vosotros. Y muchísimas personas lo hacen, especialmente es popular para los países de post-Unión Soviética. Hay muchísimas personas que vienen así y se gastan pues aquí el dinero para un chalet, por ejemplo, o para un piso, lo que fuera. Y en este caso obtienen ese tipo de visado. Y también, según lo que se dice, es muy popular entre millonarios latinoamericanos. Las zonas favoritas para este tipo de inversiones en general, para compra-venta de los extranjeros aquí en nuestro país, es islas, ya sean Baleares o Canarias, en general islas, y son alrededor de un 30% de todas las compraventas son de extranjeros. Costa mediterránea, que es por toda la costa, lo que incluye también Cataluña, incluye Comunidad Valenciana, incluye Andalucía, diferentes zonas, será alrededor de un 20%. Y en nuestra zona de la costa lidera Alicante, provincia de Alicante, después le sigue Málaga, pero por poquita diferencia, la zona de Barcelona y después ya van Baleares. Mientras, ¿por qué los precios no bajan aquí en el país? Hay mucha demanda, también hay mucha oferta, pero lo cierto es que mientras que haya gente de fuera que estén dispuestos a pagar tantísimo dinero por una propiedad, y no quieran regatear mucho, que no duden tanto, digamos, no esperen tanto para comprar, esto va a seguir pasando. Este es el gran problema. Cuando no había tantos inversores, digamos, del extranjero, solamente compraba el mercado nacional, como que muchas personas pues intentan regatear o rebajarlo, como que no muestran tanto interés, ¿no? No había tantas ofertas, incluso para nuestras zonas, que son las zonas de la costa mediterránea. Pero una vez que se ha metido aquí el mercado extranjero, obviamente es bueno porque son inversiones, son ingresos extra, pero lo cierto es que son como que se desprenden del dinero más fácilmente, tienen más ahorros, tienen más posibilidad de compra, no necesitan hipotecas, por lo tanto es como muchísimo más fácil. Y este tipo de negocios son súper fáciles porque te pagan todo de golpe, no tienes que tratar con el banco, también no necesitan pedir hipoteca, esperar, ver si se aprueba o no se aprueba, es como mucho más papeleo, ¿no? Aquí vienes, te doy el dinero, te hago la transferencia y se acabó, y la vivienda ya es mía. Por lo tanto, mientras que haya gente que esté dispuesta a pagar cantidades tan elevadas que tenemos ahora mismo aquí en el país, seguirá habiendo oferta para este tipo de precios, y no creo que en el futuro próximo los precios vayan a bajar, sinceramente. Ojalá me equivoque, ojalá al menos dejen de subir, ¿vale? Empezando por ahí, ojalá al menos dejen de subir, pero sinceramente al menos creo que en el futuro más próximo, en unos cuantos meses, esto no va a ser el caso. Y a esto va ligada nuestra última noticia que quería compartir con todos vosotros, y es por qué, si muchas personas pueden pagar una hipoteca, no se pueden permitir una vivienda con una hipoteca. Curioso, ¿verdad? Pues este es el caso. No sé cómo es en otros países. Sé que en algunos países desde hace tiempo, por ejemplo, podías pedir una hipoteca incluso por valor superior de la casa, teniendo en cuenta que le ibas a hacer algún tipo de ajustes, de reforma, de lo que sea dentro, y podías hacerlo. Aquí no es el caso. Aquí en la mayoría de los bancos, con algunas excepciones de las que vamos a hablar ahora en adelante, aquí existe un muro bastante grande para poder pedir una hipoteca. Es el 20%, el famoso 20% que tenéis que tener ahorrado y demostrar que tenéis ese dinero, el 20% del valor del inmueble como tal, para poder acceder tan siquiera a una hipoteca. Entonces hay gente que tiene sueldo fijo, que tiene salario bueno además, no sé, más de 1.600, más de 2.000 euros, por ejemplo, que estos, cuando en la mayoría de los bancos, si tenéis un salario de los ingresos totales de más de 2.000 euros al mes, se supone que sois aptos para algunas hipotecas, ¿no? Dependiendo del precio también de la casa, pero para las básicas sí, para las más bajitas. El caso es que si una persona no tiene ese 20% para entrar en una hipoteca, para cubrir ese 20% del valor de la vivienda, por mucho que tenga contrato fijo, por mucho que pueda pagarlo, no le van a dar esa hipoteca nunca jamás, porque no tiene ese capital inicial ahorrado.
Y ese es el problema de muchísimas personas, sobre todo personas jóvenes aquí. Lo cierto es que la mayoría de los bancos están endureciendo de forma brutal las condiciones para acceder a las hipotecas. De hecho, os voy a decir más, ahora se hace cada vez más y más difícil y están empujando a las familias jóvenes en general, a muchas familias, a un alquiler con importes máximos desde hace tiempo, a un alquiler carísimo, y te encuentres en una situación de que, por ejemplo, vives en muchos menos metros cuadrados de por los que te tocarían, ¿no? Por cantidad de personas que viven contigo, por unidad familiar, porque no puedes permitirte un piso adecuado para tu familia o adecuado para tus preferencias, a tus necesidades, digamos, incluso básicas. Y eso es lo que está pasando ahora mismo. Os voy a decir más. Contratar una hipoteca ahora mismo aquí en España cuesta 9 veces más de lo que costaba hace un año. 9 veces más. Es que es brutal. Son 9 veces más de lo que pagaban hace un año ahora. Y todo se debe a la cantidad de intereses que se están generando ahora mismo en las hipotecas y a la cantidad de intereses extra, lo que han subido durante este último año como tal. En los años 80, un dato curioso que lo encontré, además me lo confirmó mi marido, en los años 80, cuando sus padres se compraron su casa todavía, el metro cuadrado rondaba más o menos unos 300 euros por metro cuadrado, perdón. Y esto fue la media de España, 300 euros por metro cuadrado, ¿de acuerdo? Por aquel entonces me acuerdo que él me decía que ahorrando un sueldo, por ejemplo, si trabajan los dos y ahorras un sueldo, en un año y algo, en 2 años, podrías pagar por completo tu casa. Por eso muchísimas personas se compraban las casas y ahora tienen las casas en propiedad, incluso varias, porque era más fácil de acceder a una vivienda digna además. Ahora mismo la situación ha cambiado de forma drástica, ¿no? Lo siguiente, actualmente, a finales del año anterior, 2022, tenemos ya la estadística, el metro cuadrado valía 1.921 euros por metro cuadrado de media en España. Imaginaros, de 300 a 1.921. Son más de 6 veces, 6,4 para ser exactos, veces más de lo que se pagaba. Obviamente entiendo que han pasado 4 décadas, ¿vale? Lo entiendo. Pero imaginaros la gran diferencia, cómo ha crecido el valor de la vivienda y los precios de la vivienda en todo este tiempo. A veces de verdad deseo haber nacido antes para poder haber comprado la propiedad. Por aquel entonces la economía aquí era mucho mejor, era más sostenible, no habían tantos problemas, todo prosperaba, había muchísimos negocios por todas partes, la gente gastaba dinero, entonces el poder adquisitivo era mucho mayor de lo que es ahora mismo. Por lo tanto, todo como era mucho más fácil, ¿no? Y ahora, pues, la situación no es la ideal, obviamente. Hoy solamente 1 o 2 bancos, no son muchos, son muy poquitos, sí que ofrecen el 100%, que es lo que os he estado comentando a principios de esa noticia, sí que ofrecen cubrir hasta el 100% del valor de la vivienda para una hipoteca. Pero hay un montón de requisitos, hay una cantidad mínima exacta que tenéis que ganar al mes, por ejemplo, ya seáis trabajador por cuenta ajena o autónomo, empresario, lo que sea. También tenéis que ser menor de 35 años obligatoriamente y hay pues muchas otras cosas ahí que te obligan a contratar un seguro de salud o seguro del hogar o lo que sea, que se pueden cumplir, sí, se pueden cumplir, pero es que son tan pocos y entonces a partir de 35 años, si no lo has hecho antes, como que ya no tienes esta opción, no queda otra que ahorrar o irse a vivir a casa de tus padres mientras que ahorras para comprar tu propia vivienda, porque realmente de otra forma es bastante complicado, al no ser que una persona disponga de estos ingresos, de este 20% que se requiere, por ejemplo, entonces no va a haber problema, pero como os digo, la mayoría de personas, sobre todo ahora en los tiempos que corren, no disponen de ese dinero. Y si lo tenían, ahora ya no, porque se lo han gastado en los tiempos de pandemia. Si quieren, por ejemplo, una vivienda de 100 metros cuadrados, aproximadamente ahora, ¿vale? Os voy a decir, ahora mismo, según el metro cuadrado medio que vale en España, serían unos 192.000 euros, ¿vale? Redondeando, porque recuerdo que el metro cuadrado vale 1.921 euros. Entonces, más o menos 192.000 euros valdría la vivienda de 100 metros cuadrados, precio medio. El 20% de esto serían 38.400 euros, más o menos, ¿vale? 38.400 euros para una vivienda de 100 metros cuadrados.
¿Quién tiene ahora mismo ese dinero? Pues muy poca gente, la verdad es que muy poca gente lo tiene. Entonces es bastante complicada la situación. La gente que vende, por ejemplo, en otro país, como son los extranjeros puede ser, la gente que vende las propiedades que tenga en su país, el coche, terrenos, lo que sea, y tienen algo de dinero ahorrado, sí que pueden comprar aquí. Pero la gente que no tiene ninguna propiedad, que quieren desde cero como que comprar una vivienda, ahorrar esa cantidad de dinero, es para muchos una misión imposible. Hasta aquí las noticias de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante y que de paso podíais haber disfrutado de esas magníficas vistas del paseo al lado de la playa aquí en nuestra preciosa población del Albir. Por cierto, no os olvidéis que en nuestro canal familiar cada martes, jueves y sábado publicamos los vídeos sobre la vida real aquí en España. De hecho, últimamente he estado publicando actualizaciones sobre mi solicitud de nacionalidad española y es flipante la cantidad de cosas que pueden pasar, que no me lo esperaba para nada, y la cantidad de pullitas y tramitas y problemitas que pueden surgir a la hora de solicitar una nacionalidad aquí en España. Así que si os interesan dramas cotidianos de una vida aquí, id a nuestro canal familiar. Os lo voy a dejar aquí enlazado debajo en el primer comentario. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.